Rodeada por las plantas que también me encantan. Soy Marlene del Rocío y el día de hoy nos vamos a hacer compañía tejiendo este precioso cardigan, el cual está elaborada con una prenda muy facilita y estas filitas de abanicos nos quedan preciosas. Pueden adaptarla si desean más larga o más corta, igualmente la manga lo pueden hacer y la van a hacer a su gusto y a su medida. Es muy importante que tengan presente que esta prenda es muy versátil, la podemos utilizar con un vestido como estoy en este momento, con un pantalón, con un cinturón también nos queda muy lindo. Sigan enviando sus fotos porque les están quedando estas prendas muy lindas. Gracias por esos bonitos mensajes, me dan energía, me dan ánimo, porque yo también necesito de su apoyo a través de ese like, a través de ese comentario y a través de esa publicidad que también la miran, porque así yo puedo seguirles compartiendo muchos más de estos lindos tutoriales. Siempre tenemos que sentirnos orgullosísimas de ¿qué? De lucir nuestras prendas porque están tejidas con muchísimo amor y con nuestras propias manos. Muchas gracias por ese amor, por ese cariño que lo siento. De igual manera, reciban todas mi amor, mi cariño, mi abrazo fraterno, porque esta familia de los que amamos tejer cada vez sigue creciendo mucho, mucho más. Y ahora ya, sin más palabras, vamos a tejer este precioso cardigan. ¡Vamos, amigas! Para tejer necesitamos 450 gramos. Estoy utilizando un estambre, el cual tiene un grosor de 2 milímetros. Además, el crochet 2.5, el cual es de aluminio. Aguja, tijeras, señaladores, 5 botones, una blusa a nuestra medida y además la cinta métrica. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Iniciaremos tejiendo por la cintura. Vamos a tejer de ida y de vuelta en una sola pieza. Acoplaremos las mangas, formaremos el cuello en V y luego vamos a tejer la parte inferior hasta llegar al final. Empezamos tejiendo la cadena de inicio, para lo cual enganchamos y vamos a tejer muchas cadenas, las cuales van a ser flojitas. Por favor, no tejamos de manera apretada. Vamos a tejer varias cadenas hasta alcanzar nuestra medida. Luego de tejer una gran cadena de inicio, vamos a calcular la parte central y vamos a ubicar la gran cadena de inicio, la misma que cubre todo el contorno de nuestra cintura. Como se fijan, la blusa guía la he colocado de manera que en la parte de la cintura es donde estoy midiendo. Quiero que se fijen que tejí alrededor de 10 centímetros más de cadenas. Tengo alrededor de 10 centímetros. Este es un truquito que les voy a compartir, el cual nos va a facilitar. ¿Qué es lo que nos va a facilitar? No contar, es decir, no calcular cuántas cadenas de inicio montar para empezar. Luego los 10 centímetros que tejí de más los vamos a compensar al final, así lo vamos a ver. Vamos a continuar con la primera fila, para lo cual voy a enganchar en el agujero siguiente. Quiero que se fijen y giro para tejer un punto enano. Luego en el agujerito siguiente, otro punto enano, es decir, tejí 2. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a saltar 8. Y en el número 9, aquí se me dificulta un poquito, pero ya está. En el agujero número 9 enganchamos para tejer un punto enano. Y continuamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y vamos a contar nuevamente. 1, 2, vamos a girar para que se nos facilite, como les comenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos saltamos 8 y en el número 9 enganchamos con un punto enano y así sucesivamente vamos a seguir formando estos arquitos de 9 cadenas. Luego de tejer los arquitos estoy verificando mi medida, por eso coloqué nuevamente sobre la blusa. Aquí está el inicio y aquí estoy llegando al final. Miren todo lo que me sobró. El número de arquitos puede ser un número par o impar, eso no es muy importante. Ahora vamos a resolver lo que nos sobró. Para ello vamos a tomar la tijera y vamos a calcular desde aquí hacia el resto del hilo y vamos a cortar. No tengan miedo que no se va a deshacer todo lo que hemos tejido. Ahora con la aguja nos vamos a ayudar, pero antes vamos a quitar el crochet porque vamos a deshacer estas cadenitas, este residuo, y vamos a quedar hasta este lugar, hasta esta cadena, y vamos a alar. Quiero que se fijen que se produce un nudo y nuestro trabajo nos ha quedado perfecto. Retomamos nuestro tejido. Quiero que se fijen que luego de tejer el punto enano del borde me faltaba tejer el último punto al cual lo voy a realizar aquí. Y así nos hemos obviado de calcular, de contar cuántas cadenas de inicio tenemos que montar para cada una de nosotras. Vamos haciendo el cálculo sobre nuestra blusa y el resto lo solucionamos como lo acabaron de ver. Para la siguiente fila vamos a girar y empezamos tejiendo 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y sobre el punto enano de la fila anterior vamos a tejer otra vareta. En total tejemos 2 varetas en el borde. Y ahora 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada y vamos a contar 1, 2, 3, 4. En este quinto agujero enganchamos porque aquí vamos a tejer un abanico. Para ello empezamos con una vareta, otra vareta más, en total 2 varetas, 1, 2 cadenas, tomamos la lazada, enganchamos, tejemos otra vareta y otra vareta más, en total 2 varetas. Está listo el abanico. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la lazada y nuevamente vamos a contar 1, 2, 3, 4. En este quinto agujero enganchamos para tejer nuevamente otro abanico igual al que tejí al inicio, el cual se compone de las 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas más. ¿Están listas? Ahora continuamos con la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Tomo la lazada y ahora voy a tejer otro abanico como estos. Completamos la fila tejiendo 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada y vamos a tejer aquí en el borde 2 varetas. Recuerden que tanto al inicio de la fila como al final tejemos el borde. Nos queda de esta manera. Continuamos con la siguiente fila. Giramos y empezamos tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y sobre la vareta tejemos otra vareta. Ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomamos la lazada y en esta parte central del abanico tejemos una vareta sin cerrar, otra lazada más. Cerramos todo junto. 1, 2 cadenas, tomamos la lazada y una vareta sin cerrar,
otra vareta, cerramos todo junto y ahora 1, 2, 3 cadenas y enganchamos en la parte central del arquito con un punto enano. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente tomamos la lazada y vamos a repetir. Una vareta sin cerrar, otra vareta, cerramos todo junto. 1, 2 cadenas, tomamos la lazada, una vareta sin cerrar, otra vareta, cerramos todo junto. 1, 2, 3 cadenas, enganchamos y así voy a seguir tejiendo toda la fila. Completamos la fila tejiendo 1, 2, las 3 cadenas, tomando la lazada y enganchando para tejer una vareta y otra vareta más, porque en los bordes tejemos las varetas. Así nos queda. Continuamos con la siguiente fila. Empezamos tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y sobre la vareta vamos a tejer, tomamos bien el hilo para que no tengamos dificultades. ¿Están listas? Ahora, 1, 2 cadenas, tomamos la lazada y en la parte central de este abanico vamos a tejer una vareta. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por esta parte, tomamos el hilo y así formamos un piquito. Nuevamente tomamos la lazada para tejer otra vareta. Ahora un piquito, 1, 2, 3. El piquito se compone de 3 cadenas. Pasamos entre vareta y vareta y formamos el piquito. Y así seguimos tejiendo una vareta con su respectivo piquito que se compone de las 3 cadenas. Llevamos tejidas ya 3 varetas. La número 4. Formamos el piquito y ahora la vareta número 5. 1, 2, las 3 cadenas. Enganchamos. Nos queda precioso. Y ahora 1, 2 cadenas y vamos a enganchar. Miren, sobre el punto enano. Enganchamos con otro punto enano. Y ahora 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada y lo mismo que tejí en esta parte. Continuamos en el resto. En la parte central empezamos tejiendo una vareta, las 3 cadenas que forman el piquito y así continúo tejiendo de esta manera. Completamos la fila tejiendo las 2 cadenas, tomamos la lazada y enganchamos en las varetas de la fila anterior. Una vareta y otra vareta más. Y así está listo ya el borde de esta fila. Continuamos con la siguiente fila y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas que reemplazan a una vareta doble. Tomamos doble lazada, enganchamos porque en el borde estamos tejiendo 2 varetas dobles y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. En este tercer piquito enganchamos. El piquito es el central y hacemos una vareta de 1 y de 2 pasadas. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Tomamos la lazada, nos dirigimos a esta parte central. Enganchamos para tejer una vareta de 2 pasadas. Nos queda de esta manera y continuamos tejiendo 9 cadenas y enganchando en la parte central de los piquitos. Recuerden, tomamos la lazada y tejemos una vareta de 1 y de 2 pasadas. Y así continúo toda la fila. Cuando llego al borde voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. Doble lazada para tejer las varetas dobles en el borde. Así como empecé esta fila, también culmino tejiendo varetas dobles. Continuamos con la siguiente fila. Ahora vamos a tejer
1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Enganchamos en el agujero siguiente para tejer otra vareta más. En este grupo de 4 cadenas vamos a tejer 4 varetas, es decir, una vareta en cada uno de los puntos de la fila anterior. Llevo 2, 3, 4. Tomo la lazada y sobre este punto también voy a tejer otra vareta más. Ahora, aquí me corresponde tejer 9 varetas. Tomo la lazada y cuento 1 hasta completar 9 varetas. Tomo la lazada y ahora una vareta en este punto, sobre este punto. Y ahora me corresponde tejer nuevamente 9 varetas y una sobre esta vareta de aquí y así toda la fila. Completo la fila con las 4 varetas y el borde. Continuamos con la siguiente fila. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Engancho para tejer la siguiente vareta. 2 varetas en el borde. Y ahora, una cadena, tomo la lazada, me salto este agujero y en el siguiente engancho para tejer la vareta. Y continúo. Una cadena, tomo la lazada, me salto un agujero y en el siguiente engancho para tejer la vareta. Y así continúo. Una cadena, una vareta, dejando el espacio correspondiente. Y así continúo hasta llegar al final de la fila. Continúo tejiendo una cadena, saltándonos un agujero. En este momento estoy tejiendo ya el borde. Como se fijan, en el borde dejamos las 2 varetas. Giramos. En el borde siempre 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Enganchamos y tejo la siguiente vareta. Ahora vamos a tejer de manera alternada. En este espacio vamos a tejer la vareta y ahora una cadena. Y así de manera consecutiva, una cadena y una vareta. Una cadena y una vareta. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila. Completo la fila con la misma secuencia. Luego de tejer la vareta en este espacio, voy a tejer las 2 varetas que van en el borde. Está lista la primera y ahora la segunda. La fila está lista. Ahora continuamos. Vamos a seguir con la misma puntada de 1, 2, las 3 cadenas que tejemos en el borde. La otra vareta, recuerden, en el borde tejemos 2 varetas y ahora aquí me corresponde una cadena porque en el espacio voy a tejer la vareta y así de esta manera alternada. Donde está el espacio tejemos la vareta, una cadena y esta puntada nos queda preciosa y de esta manera voy a seguir tejiendo varias filas, así que ya regreso. Tenemos que tejer tantas filas hasta llegar a la altura de la manga. Es muy importante. Desde la cintura ya hemos llegado a la altura de la manga. Ustedes tejan la cantidad de filas adecuadas a su medida. Una vez que hemos tejido toda esta gran franja, la dividimos a la mitad. Tengo aquí la señal de color rosa y luego dividí desde esta parte de aquí, desde la señal, y marqué aquí la parte central. También dividimos la otra parte. Ustedes dividan muy bien también para que les quede de esta manera. Ya están las señales porque vamos a seguir tejiendo ya por separado. Vamos a tejer desde aquí hasta llegar a la señal donde vamos a tejer ya por separado. El borde sigue la misma secuencia. Tejemos las 3 varetas que reemplazan a la primera cadena que reemplaza a la primera vareta y continuamos con la misma secuencia. Recuerden, trabajando una vareta en los espacios y dejando una cadena. Y así de manera consecutiva continúo hasta la señal. Cuando llego a la señal, vamos a tejer. Aquí está la señal dividiendo. Voy a tejer una vareta. Como se fijan aquí ya no tejí la cadena.
engancho y en el espacio siguiente tejo otra vareta, porque el borde lo vamos a tejer como en esta parte de aquí con 2 varetas. Lo vamos a repetir tejiendo las 3 cadenas que reemplazan a la vareta del borde. Otra vareta más en el espacio que me corresponde. Una cadena. Como se fijan, la puntada es la misma. Voy a seguir tejiendo de esta manera, de ida y de vuelta. Así. Entonces, ya regreso. Así nos queda esta parte donde hicimos la separación. Ahora vamos a continuar tejiendo y aquí vamos a empezar a hacer esta parte del cuello en V, para lo cual vamos a realizar disminuciones. Luego de tejer, recuerden, la misma secuencia, continuamos, pero tenemos pendiente de realizar la disminución de un punto por cada fila. Como se fijan, aquí tengo 1 y 2 puntos. Como voy a realizar la disminución de uno de ellos, miren, realizo una cadena, tomo la lazada y ahora me dirijo para realizar el borde. El borde sigue igual porque lo tejemos con 2 varetas. Y se fijan ya esa ligera inclinación. Giramos y quiero que se fijen que fila a fila vamos a seguir realizando esta disminución, la cual es de un punto. Una cadena, nos saltamos, esta es la disminución que realizamos y enganchamos para tejer la vareta siguiente y continuamos con la misma puntada. Una vareta, una cadena. Y se nota como la disminución se va formando y así continúo. El borde nos sigue quedando de esta manera y la disminución la realizamos aquí. Como se fijan aquí, me corresponde tejer la vareta, una cadena y en este momento realizo las 2 varetas del borde. Así es como estamos realizando las disminuciones, fila a fila, como les mencioné. ¿Qué les parece? Ahora vamos a girar y continuamos tejiendo 1, 2 las cadenas del borde, la otra vareta, una cadena, tomamos la lazada y en esta parte que nos corresponde continuamos con la misma puntada. Y así voy a seguir tejiendo varias filas. Este es el resultado luego de tejer varias filas e ir haciendo las disminuciones para formar el escote. Ya llegué a la altura deseada. Ustedes también tejan hasta llegar a esta altura del hombro y fíjense cómo nos queda el espacio para la manga. Ahora vamos a culminar en esta parte de aquí y vamos a atar el hilo en esta señal porque vamos a tejer de la misma manera que tejí esta parte, voy a tejer la siguiente haciendo las disminuciones correspondientes. Como les mencioné, aquí vamos a culminar tejiendo el borde con las varetas. Una cadenita y arranqué el hilo dejando alrededor de 10 centímetros. Ahora vamos a atar el hilo, fíjense en qué lugar estamos, en esta parte de aquí. Pasamos y atamos, porque desde aquí vamos a empezar tejiendo. Enganchamos y 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta. En este punto tejo la vareta siguiente y, como les mencioné, vamos a tejer de la misma manera que el otro costado. Quiero que se fijen que aquí, miren, tenemos 1, 2, las 3 varetas. Aquí también tejemos las 3 varetas con las que iniciamos esta fila. Tenemos que tejer de la misma manera. Ahora, una cadena y la puntada ya sigue igual. De manera idéntica, como les mencioné, voy a tejer esta parte. Entonces, ya regreso tejiendo de la misma manera. Está lista la otra parte y nos está quedando lindísimo. Tejemos la misma cantidad de filas. Ahora vamos a tejer en la parte de la espalda. En la espalda vamos a atar el hilo en esta parte de aquí y vamos a tejer de ida y de vuelta hasta llegar a la altura que dejamos para el frente. Continuamos. Cuando estamos cerca a la señal dejamos este espacio y en el siguiente
Pasamos el crochet y enganchamos para atar el hilo con el que ya vamos a tejer la espalda. Aquí atamos el hilo. Fíjense, dejamos este espacio libre y aquí donde está la señal dejamos y empezamos a tejer las 3 cadenas. 1, 2, las 3 cadenas y continuamos con la misma puntada, la cual es tan sencilla pero nos queda muy bonita. Empezamos tejiendo 3 varetas, una cadena. Recuerden que esta puntada es alternada porque tejemos una vareta y una cadena. Así como tejimos en esta parte, continuamos y así voy a continuar hasta llegar a la siguiente señal y luego voy a tejer todo hacia arriba. Luego de tejer la misma cantidad de filas en la espalda, ya está lista. Ahora vamos a unir en la parte superior. Estoy en la parte superior de la espalda, estoy culminando la última fila, tejiendo la última vareta. Corté el hilo dejando alrededor de medio metro. Paso con una cadenita y ahora vamos a ensartar. Ubicamos de esta manera. Esta es la manga, esta es la espalda y este es el frente. Con la aguja vamos a pasar por cada punto que nos corresponde. Ubicamos de esta manera y así en cada una de las cadenas vamos pasando la aguja de una manera suelta, no pasemos muy apretado, tampoco demasiado flojo para que así nuestro tejido siga teniendo esa elasticidad. Es muy importante que conserve su elasticidad. Así nos está quedando y así continúo hasta el final. Ya llegué al final. Verificamos que siga manteniendo esa elasticidad, no nos vaya a quedar la prenda muy rígida y culminamos al final. Ya llegamos al final. Estamos culminando. Ahora vamos a ocultar, para ello tenemos aquí este hilo que nos quedaba de la parte del frente. Hacemos un nudo y ahora de una manera envolvente pasamos ocultando un punto hacia atrás y ahora sí cortamos. Así como uní esta parte superior del hombro, también voy a unir la siguiente. La unión de los hombros ya está lista, nos está quedando perfecta la unión. Ahora vamos a trabajar en esta parte inferior. Vamos a montar aquí los puntos para seguir tejiendo. Estos son unos abanicos muy grandes. Yo tengo en total en todo el contorno 20 abanicos. Ustedes pueden tener más abanicos o menos abanicos que los míos porque todo depende de nuestra talla y del material con el que estamos trabajando. Ahora vamos a montar aquí las puntadas y vamos a ubicar unas señales. Están listas ya las 18 señales. Ustedes también ubiquen 18 señales para seguir tejiendo. Ahora vamos a atar el hilo aquí para continuar. Está atado el hilo y empiezo tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Y en este agujero siguiente tejo la siguiente vareta que está en el borde. Ahora dentro de este arquito en el que no tengo señal, voy a tejer 8 varetas. Voy con la número 1. Listas las 8 varetas, engancho para tejer sobre este punto otra vareta. Y ahora donde está la señal vamos a quitar y vamos a tejer 9 varetas. Empiezo con la primera, la segunda y así continúo hasta completar 9. Están listas las 9 varetas. Ahora tomo la lazada y engancho sobre este punto para tejer otra vareta más. Y así consecutivamente, donde tengo las señales vamos a tejer 9 varetas y sobre este punto otra vareta más. Y así continúo hasta llegar al final. La fila ya está lista. Continuamos tejiendo en el borde las 2 varetas. Luego de las 2 varetas, una cadena, tomamos la lazada, nos saltamos un agujero y en el siguiente enganchamos para tejer una vareta. Una cadena, nos saltamos y en el siguiente.
Vamos a repetir esta puntada alternada de la vareta con la cadena que ya la hemos tejido varias filas, así que voy a seguir tejiendo de esta manera algunas filas más. En total tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas de varetas con cadenas. Ahora continuamos, giramos y tejemos las 2 varetas del borde y luego una vareta en cada uno de los espacios, una vareta sobre la vareta de la fila anterior, una vareta en el espacio y una vareta sobre la vareta, es decir, sobre cada uno de los puntos vamos a tejer varetas y así toda la fila. Completé ya la fila. Ahora giramos porque vamos a continuar con una cadena. En este primer agujero engancho y tejo un punto enano. En el siguiente otro punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos saltamos 8 y en el noveno enganchamos con un punto enano y así continuamos tejiendo 9 cadenas y enganchando, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos saltamos 8 y en el noveno enganchamos con un punto enano y así toda la fila. La fila está lista con los 2 puntos enanos en el borde, así como empezamos. Quiero que se fijen que esta puntada ya la vamos a continuar tejiendo las 3 cadenas que reemplazan a la vareta, la siguiente vareta y ahora las 2 cadenas, tomamos la lazada y en la parte central enganchamos para tejer el abanico. Esta puntada ya la tejimos anteriormente. Listo el abanico, tejemos 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, tomamos la lazada y en la parte central enganchamos para tejer el siguiente abanico. Quiero que se fijen que esta puntada es la misma que tejimos en la parte de aquí, con la que empezamos tejiendo. Y así voy a repetir todas estas filas hasta completar. La fila de abanicos ya está lista, la tejí de la misma manera que los anteriores. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero les cuento que en este momento yo le tomé la foto al chalequito porque hasta el momento tenemos un precioso chaleco. Si ustedes desean dejarlo como chaleco, van a terminar hasta esta parte de los abanicos. Lista la fila de los abanicos. Ahora vamos a tejer esta puntada del primero varetas, luego varetas con cadenas, 5 filas y vamos a repetir los abanicos. Recuerden, luego de haber tejido los arquitos de 9 cadenas, vamos a poner las señales. Vamos a colocar 18 señales, recuerden, porque cada abanico es múltiplo de 9. Entonces, para que se incrementen 2 abanicos en la fila siguiente, vamos a colocar las 18 señales, así como lo hicimos en esta parte de aquí. Vamos a repetir. Voy a tejer esta fila de varetas con cadenas y luego otra fila de abanicos hasta tener la medida adecuada. Recuerden, porque se va incrementando fila a fila la amplitud de nuestra falda. Entonces, voy a tejer otra fila de estas y otra de estas, así que ya regreso. Estoy de vuelta, ya tejí esta parte de aquí y los abanicos. Acabo de verificar y es mi medida. Luego de tejer todo esto ya llegué al final. Si ustedes desean seguir tejiendo más filas porque quieren que su prenda sea más larga, tienen que seguirlo haciendo hasta la dimensión que ustedes consideren necesaria. Ahora vamos, miren, estoy justamente aquí. Vamos a tejer en todo el contorno. Estamos aquí. Vamos a subir hasta el cuello. Seguimos hasta llegar al otro extremo porque vamos a realizar unas pequeñas puntadas. Una vez que culminamos esta fila, continuamos tejiendo de la siguiente manera. En este primer agujero enganchamos para tejer un punto enano y ahora 1, 2 cadenas. Enganchamos en esta parte con un punto enano. Nuevamente 1, 2 cadenas. Volvemos a enganchar en el siguiente espacio con un punto enano y continuamos con una secuencia de 2 cadenas
enganchando en el espacio siguiente. Es una puntada muy sencilla, pero que le da un detalle perfecto a nuestra prenda. Y con esta puntada voy a seguir tejiendo todo el contorno. Ya tejí todo el contorno y llegué hasta el final. Además, oculté el hilo y el resultado es este. Ahora nos dirigimos a la manga. Estamos en esta parte de aquí. Esta parte de aquí es esta. Vamos a atar el hilo porque vamos a tejer una manga. Si desean dejarlo de esta manera, su chaleco les va a quedar también muy bien. Esta prenda es muy favorecedora, nos queda muy bien. Vamos a atar el hilo en esta parte de aquí. Quiero que se fijen en este arquito, en esta vareta. Sobre esta vareta enganchamos el hilo y atamos. Una vez que está atado el hilo en esta parte central, vamos a enganchar para tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más, tomamos la lazada y en esta parte de aquí tejemos una vareta. Ahora una cadena. En este espacio siguiente, miren, quiero que se fijen que es idéntica a esta parte de aquí. Aquí vamos a enganchar. El resto de hilos nos confunden un poquito, pero seguimos con esta secuencia. Una cadena sobre la vareta siguiente. En este espacio siguiente enganchamos nuevamente para tejer otra vareta. Una cadena sobre la vareta siguiente. Enganchamos y aquí vamos a tejer 2 varetas separadas por una cadena. Está lista la primera y ahora la segunda. Seguimos separando cada vareta con una cadena. En el espacio siguiente tejí una vareta. En el siguiente otra vareta. Recuerden tejer la cadena entre vareta y vareta. Y ahora en el espacio siguiente vamos a tejer 2 varetas. Vamos a seguir esta secuencia. Fíjense muy bien, 2 varetas, luego en cada espacio una y una. Luego 2 varetas, ahora me corresponde una y una. Están listas ahora luego de la cadena en el espacio siguiente me corresponden 2. Está la primera y ahora la segunda. Y con esta secuencia voy a seguir tejiendo todo hasta llegar al inicio. Conservo la secuencia luego de las 2, ahora me corresponden de las 2 varetas en el mismo espacio me corresponde una y una. Y fíjense que ya llegué aquí donde empecé. Realizo una cadena y engancho contando 1, 2 en este tercer agujero paso y así está lista esta fila. Ahora en el espacio siguiente paso con un punto deslizado y tejo 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más y vamos a tejer la puntada que ya la hemos tejido. Esta puntada alternada que es una vareta con una cadena. Vamos a seguir tejiendo esta puntada de la vareta con la cadena en cada uno de los espacios. Es sencilla y nos queda muy bonito con el resto de las puntadas que estamos tejiendo. Y de esta manera voy a tejer 4 filas, así que ya regreso. Seguí tejiendo un total de 10 filas. En este momento voy a medir. Las mismas tienen 13 centímetros. Si ustedes desean su manga de este tamaño, también lo pueden hacer. Pero yo voy a seguir tejiendo y en este momento vamos a realizar disminuciones para que la manga sea angosta. Cuando me refiero a que sea angosta, quiere decir que vaya tomando una forma más pequeña hasta llegar a nuestro puño. Para ello, vamos a seguir tejiendo la misma puntada. 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más. En el espacio siguiente tejo la vareta y ahora vamos a realizar la disminución. Luego de las 2 varetas realizo una cadena y aquí voy a realizar la disminución. Una vareta sin cerrar, tomo la lazada. Otra vareta, cierro todo junto. Estoy disminuyendo. Ahora una cadena, tomo la lazada y continúo con la misma secuencia. Una vareta, una cadena y así voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí donde también voy a realizar otra disminución.
Completando la fila, continúo. En este momento aquí voy a realizar la disminución, una vareta sin cerrar. En el siguiente espacio otra vareta, cierro todo junto, una cadenita y enganchamos en esta parte que me corresponde. Pasamos con un punto deslizado y continúo de la misma manera, 3 cadenas que reemplazan a una vareta, una cadena más y en cada uno de los espacios seguimos tejiendo la misma puntada. ¿Se fijan cómo nos quedó la disminución? Una en esta parte de aquí y otra en esta. Así voy a seguir con esta puntada. Seguí tejiendo varias filas más. Esta es la disminución que realizamos. Luego tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas y en la sexta realicé otra disminución. Igual vamos a acercar. Miren aquí están las disminuciones. Seguí tejiendo 1, 2 y 3 filas más para continuar, pero antes vamos a medir. Desde el inicio hasta el final tengo 26 centímetros. Es la medida que yo deseo para mi manga. Si ustedes desean una manga más larga, van a seguir tejiendo. Todo depende de nuestro gusto. En este momento vamos a realizar el cálculo para tejer los abanicos. Para ello vamos a contar cada uno de los puntos. Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta calcular cuántos tenemos en total. Realicé el conteo y tengo en total 70 puntos. Recuerden que los abanicos son múltiplos de 9. Yo le voy a sumar a los 70 que tengo 2. Yo voy a tener que hacer 2 aumentos para en total tener 72 puntos. Recuerden, como es múltiplo de 9, realizamos la división. 72 para 9 es igual a 8. 8 por 9, 72, de 72, 0. En total, miren. Ustedes también realicen su cálculo para que nos calce perfectamente. Ahora sí continuamos. En esta fila ya empecé tejiendo una cadena que reemplaza a una vareta y en cada uno de estos espacios, de cada punto, voy a tejer varetas. Así se fijan que sobre cada vareta, una vareta y en cada espacio también realizo la vareta. Recuerdan que yo tuve que aumentar 2 en este momento. Miren, aquí voy a realizar un aumento porque tengo que incrementar 2 puntos para que me coincida perfectamente. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila. Es muy importante que ustedes realicen su cálculo que les coincida múltiplo de 9 para que los abanicos nos queden muy bien. Entonces voy a seguir tejiendo toda esta fila con varetas. Está lista la fila de las varetas. Empezamos tejiendo en el primer agujero un punto enano. Y ahora 1, 2, 3 cadenas hasta completar las 9 cadenas. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno agujero enganchamos con el punto enano. Y seguimos tejiendo los arquitos de 9 cadenas. Estoy completando la fila, me corresponde el último arquito y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora tomamos doble lazada porque vamos a enganchar para tejer una vareta doble, la cual reemplaza al resto de cadenas que me faltaban. Así culmino en la parte central del arquito. Y ahora 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y en el mismo agujero voy a tejer el abanico. Ya están listas las 2 primeras varetas. Ahora las 2 cadenas y las 2 varetas más para completar el abanico. Listo el abanico. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Tomamos la lazada y en esta parte central voy a tejer el siguiente abanico. Seguimos de la misma manera, la única diferencia es que empezamos de la parte central del arquito y así continúo. Estoy completando la fila, aquí empecé. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Engancho en este agujero y así la fila está lista. Para seguir tejiendo con puntos deslizados, me dirijo a la parte central del abanico y tejo las 3 cadenas que reemplazan a la vareta, otra vareta más. Recuerden, estamos repitiendo la puntada que ya la hemos tejido, las 2 cadenas aquí
Completo el abanico con las 2 varetas que se cierran juntas, 1, 2, las 3 cadenas, engancho y como se fijan la puntada es la misma y así continúo la fila. Completo la fila con los arquitos que me faltan. 1, 2, 3 cadenas, engancho en la parte central y continúo 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a enganchar donde me corresponde y así la fila está lista. Ahora vamos por la última fila. Paso con punto deslizado a la parte central del abanico y empiezo tejiendo 3 cadenas que reemplazan a una vareta. 1, 2, 3 cadenas para el piquito, engancho, paso y está listo el primer piquito. Y así, como hemos tejido las varetas con los piquitos, voy a seguir tejiendo hasta completar las 5 varetas. Listas las 5 varetas, 1, 2 cadenas, engancho en la parte central sobre el punto enano. 1, 2 cadenas más, tomo la lazada y en este siguiente abanico voy a seguir tejiendo de la misma manera. Nos queda muy linda la puntada. Estoy llegando a la parte final, luego las 2 cadenas. Vuelvo a enganchar en la parte central con el punto enano. 1 y 2 cadenas más y engancho aquí donde me corresponde. Paso con un punto deslizado, una cadenita más, cortamos el hilo y así está lista la parte inferior de la manga. Nos quedó muy bonita. Y así como tejí esta manga, voy a tejer también la otra y además a ocultar el hilo. Ahora determinamos el lugar donde vamos a ubicar los botones. Vamos a empezar poniendo las señales. Un botón yo lo voy a ubicar en esta parte de aquí, el otro en esta parte. Ustedes también ubiquen las señales en el lugar que más les convenga. Y el número de botones adecuadas para cada uno. Y uno en esta parte de aquí. Una recomendación: ensartar la aguja con alrededor de medio metro de hilo. Vamos a quitar las señales y por la parte del revés empezamos pasando la aguja con un nudo muy fuerte para que no se nos vaya a zafar. Una vez que está por la parte del revés muy seguro, ya nos ubicamos por la parte del derecho y vamos ubicando los botones. Busquemos un tono de botón que nos quede muy bien, que haga un juego perfecto con nuestra prenda. Vamos pasando y vamos asegurando. Una vez que ya está, por la parte del revés vamos a realizar un nudo. Listo el nudo, de una manera envolvente ocultamos el hilo y vamos pasando. Este también es un secretito que les comparto, así no estamos rompiendo el hilo y luego volviendo a hacer más nudos y así con cada botón. Por el contrario, con este hilo vamos pasando y llegamos a la siguiente señal. Ubicamos muy bien en el lugar que nos corresponde. Tomamos el nuevo botón y seguimos colocándolos de esta manera. Y así de manera muy prolija seguimos uniendo todos los botones. En total ubiqué 5 botones. Este es el último y miren lo que me sobró de hilo. Se dan cuenta que no es mucho y todo lo hemos realizado de una manera muy prolija. Vamos a ocultar el resto del hilo por esta parte de aquí. Siempre busquemos un lugar muy propicio para ocultar el hilo. Nos regresamos con un punto hacia atrás, ocultamos prolijamente y ahora sí cortamos. Y ya están listos todos los botones. Así observamos de mejor manera cómo nos quedó nuestro precioso cardigan. Está toda una belleza. Los abanicos en el borde nos quedaron perfectos. Es un detalle muy lindo para la parte final. Una recomendación: si desean que su cardigan sea más abrigador, esta puntada de varetas con cadenas la pueden sustituir solamente por varetas y así les quedará un cardigan mucho más abrigador, ideal para el invierno.
Si desean tejer con un hilo más fino, les recomiendo que en el cuello vayan tejiendo en lugar de una disminución como yo la realicé, 2 disminuciones, es decir, 2 puntos por cada fila y así les va a quedar muy bien. Y se tejen con un hilo como el mío de 2 milímetros de grosor, les va a quedar muy bien con las indicaciones con las que yo tejí este precioso cardigan. Siempre es un placer para mí compartir estos lindos tutoriales con todos ustedes. Recuerden que tejer es mágico. Nuestra mente vuela y nuestras manos se encargan de crear estas prendas tan lindas y estas cosas tan preciosas también. Es un gusto. Recuerden dar un like, compartir en sus redes sociales y síganme apoyando a través de la publicidad porque se vienen tutoriales muy, muy lindos. Nos vemos.